derechos humanos son aquellas libertades, facultades y reivindicaciones inherentes a todos los seres humanos, pero también ha sido utilizado por algunos organismos internacionales para asediar, invadir e interferir en los asuntos internos de gobiernos democráticos. Venezuela es actualmente el blanco de una estrategia orquestada por parte de instituciones, medios de comunicación y organizaciones internacionales con el fin de poner en tela de juicio la garantía de los derechos humanos por parte del Estado venezolano. Cada vez cierran más las posibilidades de una democracia sana en Venezuela. Venezuela, al igual que muchos pueblos, y yo diría afortunadamente en grado menor, está hoy en día en la mira de los sedicentes defensores de los derechos humanos en escala internacional. Y como siempre, el enemigo externo cuenta con una quinta columna nacional que le sirva de pretexto para que de alguna manera legitimar, entre comillas, darle un viso de legalidad a una agresión contra los países, contra los pueblos y consecuencialmente contra los derechos humanos. En noviembre de 2012, Venezuela ingresó al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas con el reconocimiento del 80% de los países que integran ese organismo internacional, avalando que nuestro país es respetuoso de los derechos humanos y que promueve su defensa. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la maquinaria internacional con fines injerencistas en el continente, ha emprendido una guerra psicológica en contra de Venezuela, utilizando como excusa el tema de los derechos humanos. No, es un organismo internacional profundamente desacreditado. Se inscribe dentro de un mecanismo de accionar continental que desplegó los Estados Unidos desde los años 40. No hay un papel más tétrico que se haya jugado en contra de nuestra patria que ese triste papel de la Comisión de Derechos Humanos de nuestro continente. Es tristemente célebre su papel durante el golpe de Estado del 2002 en contra del comandante Chávez, donde en lugar de condenar, prácticamente lo que se hizo fue saludar a el dictador impuesto. Sin embargo, no se preocupan cuando asesinan a 11 personas porque un candidato que tiene la paranoia de ser presidente y no lo puede hacer a través de las urnas, llama a la gente a drenar sus molestias. Utilizó otro término y drenarla en la calle significó 11 venezolanos muertos, algunos son menores de edad. ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos de la OEA? ¿Dónde están los sedicentes defensores de los derechos humanos en Venezuela? Se lavan las manos. La sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra irónicamente en Estados Unidos, país que no ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos por la que se rige la institución. En el planeta no hay un mayor violador de esos derechos humanos que los Estados Unidos, que violentan las normas internacionales, el derecho internacional, hacen guerras, invaden países, tumban a gobiernos legítimos, promueven golpes de Estado. Apoyan ese terrorismo en Siria. Ellos cometieron un genocidio en contra del presidente Gaddafi. Ellos llevaron a Saddam Hussein a la horca con un proceso absolutamente amañado bajo la bota del extranjero. Por eso que no tienen doble moral, no se tiene moral. Nunca antes se habían violado los derechos humanos como en la actualidad. Y como dijera alguien una vez, pobre libertad, en su nombre cómo se cometen las atrocidades. Y ahora nosotros tendríamos que decir con mucho dolor y tristeza, pobre derechos humanos, cómo se cometen en nombre de ellos todas las violaciones concretamente contra los derechos humanos. Ahí hay dos criterios del respeto a los derechos humanos. Un criterio que se fundamenta en la hipocresía y en la manipulación, donde se denuncia sin ningún tipo de prueba, donde se acusa, en este caso, al Estado venezolano de ser un Estado arbitrario, un Estado prácticamente un gobierno dictatorial. Se nos ha querido decir, pero
No hay absolutamente ninguna prueba de eso. Este 80% de la población que ha sido marginada anterior a la revolución bolivariana, hoy en día tiene acceso a la salud, acceso al conocimiento, a la educación, acceso al deporte, a la vivienda. Y estas son precisamente parte de lo que se dice que son derechos humanos